usted mencionó las vacunas y me llama la atención que he visto diferentes escenarios en la última semana con respecto a la vacuna. Me dice el ministro de Educación Superior, hay universidades en Estados Unidos que están obligando y están ganando casos en la justicia con respecto a resoluciones, a que pueden obligar a los estudiantes a vacunarse para asistir a las universidades. Aquí se está hablando de que se solicitará que los jóvenes se vacunen para ir a las escuelas también. Y yo estoy con el ministro de Trabajo, la persona que no nos deja mentir en esto, sino podemos dar la información clara. Una empresa en un sector determinado o en cualquier sector puede exigir a sus empleados que se vacune para ir a trabajar, aunque no es obligatoria la vacuna si usted se queda en su casa, o ¿qué dice la ley en cuanto a esto? Mire, es una discusión muy interesante. Aunque me dicen que con el estado de emergencia es posible. Entonces, mientras se haga en estado de emergencia, háblenos de esto. Es una discusión muy interesante y tenemos que destacar que la misma no debe de limitarse al ámbito jurídico. Tenemos que ver las realidades políticas y sobre todo las realidades sociales o sociopolíticas. Porque si nos quedamos en el ámbito jurídico, estaríamos tal vez pecando de ingenuos. Y además hay que señalar que siempre habrán opiniones jurídicas con algunos razonamientos. La realidad es que la Constitución de la República Dominicana, que es la más alta normativa de nuestro país, establece derechos fundamentales, así como también deberes. Y entre los derechos fundamentales se encuentra el derecho fundamental individual de la elección, de la integridad física, etc. Pero también existe en la Constitución de la República derechos fundamentales de la colectividad, la salud colectiva, el bienestar nacional, etc. También son derechos constitucionalmente protegidos. Entonces, esa discusión, si se introduce en el carril de los debates judiciales, indefectiblemente terminará por decidirlo el Tribunal Constitucional. Nosotros entendemos que como servidores públicos que colaboramos con el presidente Luis Abinader, quien ha sido libre y soberanamente elegido por este pueblo, él fue elegido y nos pidió que le asistiéramos en ese proyecto para llevar a este país soluciones, para llevar a este país tranquilidad, para llevarle a este país desarrollo, no solamente crecimiento, pero también esto. Si nos adentramos en una discusión de tipo jurídico, más allá... No, porque jurídicamente sabemos que se logra, ¿verdad? Porque tú no le puedes pedir a un cocinero que sea cocinero si no se vacuna. Ahora, ¿lo entiende el trabajador? Pero y voy. Si nos adentramos en la discusión solamente jurídica, pudiéramos no servirle a los fines por los cuales la población eligió al presidente. Tenemos que brindar soluciones. Y la solución es motivar la vacunación. Efectivamente, usted me invita a su casa y yo en su casa tengo que cumplir las reglas que usted impone. Usted no me puede imponer las reglas que usted quiera a mí fuera de su casa. Eso también es verdad. Sin embargo, lo que nosotros queremos es fomentar... Que no sea obligado. No, por ahí voy. El presidente de la República ha señalado claramente y públicamente su visión de no imponer una obligatoriedad, indistintamente de lo que las leyes puedan permitir o no. Y yo quiero destacar eso, porque eso demuestra un nivel de compromiso democrático extraordinario del presidente Luis Abinader. Extraordinario del presidente Luis Abinader. La posibilidad de mantener libertades indistintamente lo que las leyes puedan permitirle es un proceso de fortalecimiento no solamente de la democracia, sino también de las instituciones que existen para salvaguardarla. ¿Se activó el turismo completamente?
Que era, yo creo que la pata donde más empleados quedaban. Respecto a las diferentes áreas de la economía, el insumo fundamental del sector turístico es el turista. Y si los turistas no tienen la posibilidad de viajar porque sus países de origen tienen encierros, claro, pues es difícil que se pueda activar plenamente. No, todavía no se ha activado plenamente, pero sí se ha demostrado todos los meses unos niveles de activación importantísimos. Por ejemplo, tengo entendido que en el calendario anual histórico, los peores meses generalmente son los meses de mayo y creo que septiembre. Sin embargo, el mes de mayo recién pasado ha sido el mes de mayo con mayor cantidad de visitas de turistas, no con respecto al 2020, obviamente. No, porque es un rebote. Sino con respecto del 19 y del 18. Eso significa que la industria turística nacional también está en un proceso franco y claro de recuperación. Obviamente, el insumo fundamental tiene que tener la libertad. Por ejemplo, uno de los mercados fundamentales en la República Dominicana, que es el canadiense, apenas en estas semanas es que comienza a tener ciertos niveles de flexibilización, sí, que es un mercado importantísimo. Pero en definitiva, lo que sí se ha podido verificar es que ha habido una reactivación y con las disposiciones de flexibilización recientes, anunciadas y aplicadas por el gobierno dominicano, pues también empresas como las de bares y restaurantes van a comenzar a mejorarse y van a comenzar a aumentar su productividad y los trabajadores también a poder adentrarse más fácilmente en el mercado laboral. Bien. Ministro, finalmente, no podemos perder la oportunidad que usted nos da con su visita a este programa sin hablar de la seguridad social. Yo a veces no entiendo, veo que el presidente hace un consejo para manejar lo que tiene que ver con el pacto social, donde hablamos de la seguridad social, modificación a la ley 8701 y al Código de Trabajo, y todo muy bien, y todo el mundo de acuerdo, pero por otro lado yo veo en el Congreso un 30% que por un lado, como 3 proyectos sueltos, una comisión de reforma por otro. ¿Cuál es la situación actual real? ¿De dónde está la posibilidad de algo que queremos todos los dominicanos, que es una mejor pensión y una mejor cobertura de salud? Y después hablamos, ¿dónde estamos en este momento con eso? Y si realmente lo que vamos a hacer es ponerle otro parche mientras tanto con el tema del ¿cómo se llama? El diputado Botello, de un 30%. Mire, lo primero que debo destacar es que, a propósito de lo que decía hace un momento, de las características, criterios y convicciones firmes de demócrata que el presidente Abinader ha establecido y ha demostrado, hay que recordar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son 2 poderes del Estado separados e independientes uno del otro. Por lo tanto, el Legislativo hace su labor. Ahora, el Ejecutivo está haciendo la suya. Y en ese sentido, a propósito de su pregunta, ¿cuál es su labor? La labor del Ejecutivo es precisamente concitar las partes, saber cuáles son las propuestas y liderar un proceso de transformación que tenga sentido, no simplemente sentido tal vez en un momento político. Que sea posible, lo que usted quiere decir. No solamente posible, pero que sea mejor, porque todos queremos lo mismo, como usted señalaba, mejores coberturas, mejores pensiones, mejores condiciones del trabajo y mejores capacidades de producción de plazas de empleo. Pero pudiera haber diferentes opiniones de cómo lograr eso que todos queremos. Y eso no se logra en declaraciones sin sustento. Eso se logra en la mesa de las discusiones, eso se logra en la construcción de consensos, eso se logra en las discusiones de estos consensos contrapuestos con la realidad que vivimos y con las proyecciones numéricas. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos en un momento muy bueno para seguir desarrollando esa conversación que tenemos que decir. Va a ser abierta y es abierta a todos los dominicanos y a todos los sectores.
Lo que sucede es que el tripartismo estaba justamente ocupado con el tema del salario como una primera prueba de la posibilidad de ese pacto social concentrarse y materializarse, y se ha pasado con otras sobresalientes. Ahora nos toca otra prueba, que es la prueba de poder volver a sentarnos ahora para consensuar estos aspectos. Y en ese consenso, en esas discusiones, va a estar toda la población invitada, habrán procesos de consulta, habrán discusiones abiertas, y todo eso es fundamental, porque tenemos que construir. Estamos convencidos de que lo vamos a poder lograr, porque lo que se ha desarrollado recientemente es la primera muestra de la intención, voluntad de todos los sectores de buscar soluciones, no buscar primeras planas, sino que sean las soluciones las que sean comunicadas. Bien, ministro, gracias. Y yo creo que sí, que se puede, hablando, y hay mucha disposición de hacer las cosas. Yo a veces me quedo y digo, no da tanto trabajo. El mismo Pepe Abreu ha dicho, a nosotros que no nos resuelvan el problema con nuestro propio dinero de la pensión. Quiere decir que el sector laboral no está de acuerdo con que te devuelvan tu 30%, que te sigan dando ayudas tipo FASE o tipo todo esto, ¿verdad? Que fue lo que ellos dicen. Y hoy, o en esta semana, el CONEP hace una iniciativa de que se puedan utilizar esos fondos, lo de futuro, para garantías de vivienda. O sea, yo creo que se pueden lograr muchísimas cosas hablando y de parte de toda esa gente. Lo importante es que en este momento, como decía al principio, esas conversaciones y esas propuestas, algunas posibles, algunas buenas, se viabilizan por la confianza que el gobierno tiene gracias al presidente de la República. La confianza que siente el país sobre su gobierno, que se siente en la libertad de hacer planteamientos sensatos y construirlo y ver cómo es que hay que armar las piezas legislativas. El objetivo de ese diálogo, de la construcción de ese pacto social, es, creados los consensos, discutidos los temas, mejoradas las propuestas, entonces presentar sendos proyectos desde el Ejecutivo para que estas leyes puedan producir estos efectos positivos y no sean contradictorias una con otra. Estamos convencidos que este año es fundamental para esos fines y esperamos contar con el mismo compromiso que el tripartismo y en sentido general la sociedad dominicana ha demostrado y sigue demostrando con la confianza que le sigue dando el presidente Luis Abinader. Ministro, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por estar con nosotros. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana, con nosotros en Síntesis hoy. Gracias de nuevo y a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.